Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa Plenitud Total. Hoy estaremos hablando de un tema que yo creo que todos necesitamos aprender, compartir con alguien más. Necesidad de control. Vamos a hablar acerca de qué es, las causas, las consecuencias y las soluciones. Así que prepárese, invite a alguien. Recuerde que la mejor manera de ayudar a alguien es invitándolo a que vea este programa. Regresamos. Y bueno, queríamos seguir con la música, con el ambiente, pero vamos a hablar acerca de la necesidad del control. Y como necesito controlar las cosas, pues entonces dije, aquí le corto y aquí le corto, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes no sé, se identifican con la necesidad del control, pero si está por ahí con su esposa, voltea así, quédesele mirando y dígale, este programa es para ti. Yo no sé, eso dicen. Yo aquí estoy mirando también, a ver a quién veo aquí que tiene necesidad de control. Nada que ver con la realidad, todo es imaginación, pura casualidad. Pero, si cree que en realidad alguien necesita escuchar este programa, compártaselo, va a estar buenísimo. La verdad es que vamos a hablar acerca de qué es la necesidad de control. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Por qué nos hace sufrir la necesidad de control? Especialmente cuando alguien no quiere ajustarse a nuestra necesidad. Cuando alguien no se quiere sujetar a nuestro control, híjole, esa persona se convierte en nuestro enemigo o lo convertimos en nuestro enemigo. Vamos a ver las causas, por qué es que somos así, por qué nos genera incomodidad que alguien no se quiera ajustar, ¿sí? Y luego no solamente eso, vamos a ver obviamente las soluciones. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por estar compartiendo. María de la Luz Alvarado, hola, dice muy buenas noches María de la Luz, presente como siempre. Desde la Ciudad de México, Marina Bonilla, desde Ecuador, adelante, México, dice ustedes son súper. Alejandra Nolí, etiquetando ya a Claudia Briceño, qué bueno, Carmencita, saludos, buenas noches, dice feliz día del amigo, es día del amigo, entonces felicidades a todos ustedes. Nicole Duarte dice buenas noches, María de la Luz Alvarado, yo ya no quiero tener el control de nadie, solamente el mío. Uy, este es el más difícil, pero es el más importante después de todo. Brisa, un abrazo grande, Brisa, qué bueno que estás aquí, nada que ver con nosotros, ¿verdad? Absolutamente nada que ver con que tengamos necesidad de control, pero lo estamos viendo para platicárselo a alguien después, ¿verdad? Me gusta pensar que es así, me gusta pensar que por eso estamos aquí. Karen García, hola. Buenas. Qué bueno. Iliana Vázquez, saludos. Morena Boris, saludos, buenas noches a ti también. Karen García, saludos, dijimos Iliana. ¿Quién más vi? Vi a alguien más por aquí que no había visto ahorita. Pero bueno, gracias por estar. Hoy hablamos acerca de necesidad del control. ¿Qué es la necesidad del control? Aquel que tiene necesidad de tener control, diga yo, empiece a marcar ahí. Recuerde que puede hacer sus preguntas, le vamos a contestar. No solamente eso, sino que puede comentar, puede aportar. Recuerde que todos los comentarios aquí son positivos y todos tienen la intención de construir a los demás, siempre ayudar, siempre dar, siempre sembrar un granito de arena en todas las demás personas. Y Lidia Morales, un abrazote grande hasta Cuernavaca, Morelos. Gracias a todos. Rocía Jalca, saludos hasta Ecuador también. De cualquier esquina, cualquier rincón de este mundo, les enviamos un abrazo grande. ¿Qué es? ¿Qué es la necesidad del control? Yo no sé, pero yo me siento bien cuando tengo aquí muchos botones y muchas palanquitas a cuales moverle. Y me gusta sobre todo. ¿Saben por qué? Porque si yo le muevo, ahí se queda. Y si le digo que no se mueva, no se mueve. Y se siente tan rico. La verdad es que eso no es ningún problema. Podemos controlar ese tipo de cosas. El asunto es cuando nosotros queremos controlar o tenemos la intención de controlar a las personas. Y las personas no se quieren dejar, no les parece. Y entonces nos creamos un enemigo imaginario en todos aquellos que no quieren aportar a nuestra satisfacción de control. Ahí está el asunto. Si no se deja controlar, el cerebro inmediatamente te lo cataloga como si fuese un enemigo, aunque no sea enemigo. Simplemente es una persona que tiene su propia voluntad y no está dispuesta a sujetarse a la nuestra. Así que hoy vamos a aprender mucho. Vamos a aprender acerca de la necesidad del control. Obviamente, el querer controlar una cosa de vez en cuando no necesariamente es malo, pero cuando hay una urgencia desmedida, fíjese, lo que es la necesidad del control es una urgencia desmedida por controlar las cosas que nos rodean, las cosas o las personas que nos rodean. Entonces, una urgencia desmedida. Cuando nos sentimos incómodos, cuando nos sentimos mal porque alguien o algo no hace como nosotros queremos, tenemos problemas, tenemos
una necesidad de control. Y la necesidad de control obviamente nos afecta en muchísimas áreas. Así que, pues vamos a aprender. Vamos a ver acerca de eso. Recuerde que aquí les agradecemos por los comentarios, les agradecemos por sus preguntas, les agradecemos por compartir, les agradecemos cuando mandan estrellitas, no solamente les agradecemos, los amamos mucho más. Y sí, sobre todo cuando comparten el programa es una grande bendición. Si no sabe cómo mandar estrellitas, pregunte, ¿cómo mando estrellitas? Y ahí le ponen un mensajito para que le digan cómo mandar estrellitas. Vivimos de las estrellitas. Entonces, ¿qué es la necesidad de control? Es esa urgencia desmedida. Esa urgencia desmedida por controlar lo que nos rodea. Ejercer como cierto poder o sentir. Mire, la sensación de poder puede ser adictiva. Entonces, sentir que tenemos poder sobre alguien o sobre algo. Cuando sentimos que tenemos poder sobre alguien, eso nos genera una satisfacción, ¿sí? Usualmente, la realidad es que esa necesidad de control es cuando actuamos sobre unos pensamientos o preocupaciones adelantados, ¿sí?, a las cosas que nos pasan. Entonces, ¿qué pasa? Queremos controlar incluso lo que aún no sucede. Queremos controlar incluso lo que aún no existe. Queremos controlar personas que son totalmente independientes y cuando no se dejan controlar, entonces nos sentimos muy mal, muy incómodos. ¿Por qué? Porque la necesidad del control en alguna medida alimenta otra necesidad que se llama la necesidad de la dominancia o de la dominación. Sentir que dominamos sobre los demás, sentir que dominamos sobre el ambiente, sentir que dominamos sobre las circunstancias, sentir que dominamos sobre las demás personas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede? El poder es poder. Y gracias, Rocío. Jesús Reyes, saludos. Qué bueno que estás aquí. Y el comentario me parece bastante sabio. Dice, si tienes poder sobre una persona no es poder, es manipulación. Pero depende. Si yo tengo poder sobre una persona y lo uso para su beneficio, no es manipulación. Si lo uso, sería motivación. El poder utilizado para motivar a una persona. Pero si yo uso el poder para beneficio mío o perjuicio de él, entonces tienes toda la razón. Jesús Reyes, sería manipulación. Estoy de acuerdo contigo. Me parece interesante y este tema obviamente es sumamente interesante y nos va a ayudar a descubrir. De hecho, el mejor descubrimiento que podemos nosotros hacer es hacia adentro, descubrir dentro de nosotros. ¿Somos nosotros o tenemos una tendencia dominante? ¿Tenemos un hambre? ¿Disfrutamos el estar controlando a los demás, que los demás hagan nuestra voluntad? Ya sea de una manera directa, declarada o de una manera indirecta y sutil. Sí, porque hay quienes dominan de una manera directa. No, es que tienes que hacer así porque yo soy aquel. O de una manera sutil, ¿sí?, de una manera sensual incluso. Y entonces como quiera vamos controlando y controlando y controlando. Y hay que primero estar conscientes si no somos controladores y después tener muy claro si es que en alguna medida alguien nos está controlando a nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Créame que yo me siento privilegiado el saber que están aquí acompañándome, todos y cada uno, y más privilegiado me siento cuando están compartiendo. Nayeli Soriano, saludos, un abrazo. Yo soy muy dominante, pero es para ayudar a los demás, interesante. Y la pregunta sería, ¿así lo perciben los demás? Sería bueno pensar, ¿no? Muy dominante para ayudar a los demás. Yo sé que existe. La pregunta sería, por ejemplo, que estamos enseñando disciplina, a veces tenemos que ser dominantes y en el momento la persona disciplinada no lo entiende, pero después lo agradece. Pero es importante entenderlo, tenerlo claro y preocuparnos si es que estamos pasando, ¿sí?, si estamos pasando de la línea. Cuando nosotros coartamos la voluntad de los demás, sí, recuerde que siempre para ejercer el poder sobre alguien necesitamos tener su permiso o su autorización. Pero me parece interesante, seguimos aprendiendo acerca de la dominancia, o sea, esa necesidad de control que muchos de nosotros pudiéramos tener y que pudiera estar afectando a otras personas. Ese control que busca la dominación, ¿sí? Y obviamente se presta. Y qué bueno que lo mencionas, Nayeli. Se presta para que aparezcan situaciones de abuso, de crítica, de extorsión sutil o declarada, ¿sí?, hacia otras personas, obviamente.
Y entonces, ¿qué pasa? Muchas personas que disfrutan consciente o inconscientemente el control, pudieran tender a abusar, a criticar, a extorsionar a las personas para no perder el poder sobre ellas. Decirles, por ejemplo, lo que quieren escuchar. Pudiera ser una estrategia, una técnica que se utiliza comúnmente. Darles lo que parece, ¿sí? Darles lo que parece que desean en el momento para lograr tener su voluntad en nuestras manos. Entonces, es bueno, sí me parece interesante y de hecho el comentario me parece interesante, pero hay dominio para controlar a la gente sobrepasa de malos abusos. Sí, pudiera ser. Cuando los queremos controlar para nuestro beneficio, estamos abusando ya, porque estamos coartando su libertad y cuando coartamos la libertad de alguien, estamos abusando de esa persona. Entonces, recuerda que puede comentar, puede hacer preguntas claras. Les agradecemos que estén aquí, que estemos compartiendo y estamos hablando hoy acerca de causas, consecuencias, ¿sí? Y soluciones. ¿Qué es exactamente la necesidad de control? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros, afectar a las otras personas y afectar nuestras relaciones? Bienvenida, más que bienvenida, es más, te mando un súper abrazo. Cristian Saray Mandujano. Un día de estos, yo creo que vengas y estés acá. Vamos a hablar, hay muchas cosas que aprender y definitivamente tienes mucho que compartir también. Te aprecio muchísimo, ya lo sabes, y tienes una invitación abierta el día que si te antoje estar por acá, eres más que bienvenida. Jesús Reyes, a veces queremos el control de una persona porque no estamos seguros de la calidad de personas que tenemos a nuestro lado. Bueno, más bien hay que tener cuidado. Si yo no estoy seguro, no necesito controlar, pero sí, tienes razón de la manera que lo dices, queremos el control. Pero ahorita vamos a ver, resulta que el control en muchas ocasiones no es una expresión o no tiene nada que ver con la otra persona, tiene que ver con mi nivel de inseguridad. Y ahorita lo vamos a estar viendo. Jaime Vélez, saludos, qué bueno que estás aquí. Dice, me gusta ayudar a los demás cuando me piden consejos. Perfecto, pero el consejo tiene que ser claro, desinteresado, ¿sí? Y darles una dirección que no en ninguna medida ejerza control sobre ellos, sino más bien darles dirección, hablarles de nuestra perspectiva, etc. Saraí, qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto que estés aquí, que me estés acompañando. Saludos, un abrazo grande. ¿Quién más? Vi a alguien más que está por aquí acompañándonos que no había mencionado. Yo quiero mencionar a todos los que nos acompañan porque todos son importantes. Pero recuerda que solamente puedo ver a los que están comentando, así que me gustaría mencionar su nombre, reconocer que está acompañándome aquí. Pero hágame un comentario, diga aquí estoy, o ponga un puntito, o ponga lo que quiera, o etiquete a alguien y entonces podemos hacerlo con todo gusto y toda libertad. Entonces, cuando hablamos de que las personas ponen su necesidad de control y pagan un precio alto porque pierden relaciones personales, pierden la sensación de tranquilidad que deberían de tener y buscan alguna manera de sentirse tranquilos en cuanto a la incertidumbre del futuro, controlando las cosas. Controlar el futuro con la intención de no sufrir por él o por no saber lo que trae él para el futuro. Y entonces tratamos de controlar para saber, porque no podemos no saber lo que va a pasar. No podemos no saber lo que la gente piensa. No podemos no saber lo que la gente va a hacer. Y entonces estamos necesitando controlar para no perder la sensación de tranquilidad, porque la tranquilidad pareciera que lo obtenemos, ¿sí? Pareciera que obtenemos la tranquilidad cuando sabemos de antemano qué es lo que va a suceder. Pero eso sí, decimos que somos personas de fe y que tenemos fe, pero en realidad tenemos poca, porque si tuviéramos en realidad no necesitamos controlar absolutamente todo. José García, bendiciones también a ti, qué bueno que estás aquí acompañándonos. Mele Use, bendiciones, gracias por estar acá. Jan Valdés, gracias a ti por estar aquí, por estar escuchando. Recuerda que estamos en Plenitud Total y tenemos toda la intención de que crezcamos unos con otros, que aprendamos, que animemos a los demás, que motivemos a las personas, que seamos de inspiración para que otros puedan vivir una vida bendecida, una vida plena en realidad. Recuerde que el área del alma o las emociones, la mente, el área del espíritu, tu relación con Dios, el área del cuerpo, un cuerpo saludable es importante, y el área de las finanzas son áreas que nosotros debemos de tratar, y aquí en Plenitud Total tenemos toda la intención de ayudarles a que vivan bien. Nadie le dice, en mis terapias siempre les digo
Quien te domina es quien quiere llevar la batuta de tu vida, aunque muchas veces, no sé si, claro que sí, la dominancia es el querer llevar la batuta de otros, pero en muchas ocasiones es porque no pueden llevar ni siquiera la suya. Esa es la verdad, es una expresión de inseguridad. Gracias por el comentario. Todos los comentarios se están sumando y yo creo que son igualmente importantes. Entonces, cuando hablamos de que la necesidad de control nos hace que perdamos relaciones, ¿sí? Porque la persona que se siente controlada empieza a alejarse, se retira porque quiere ser dueño de su propia vida. Y cuando percibe que alguien más quiere estar en control de su vida, entonces las personas se van alienando, ¿sí? Se van retirando de nuestra amistad. Pero ¿de dónde nace? ¿De dónde sale esa necesidad? Si yo no quiero ser así, yo no quiero ser controlador. Pero hay que ver entonces. Tami, saludos Tami, qué bueno que estás aquí y leo tu comentario. Tu comentario me gusta, me parece interesante. Si me permites, de hecho, lo publicamos aquí. Dice Tami, la necesidad de tener toda nuestra vida bajo un excesivo control puede ser un reflejo de nuestra inseguridad, la falta de confianza en nosotros mismos. Y si crees en Dios, la falta de confianza en Dios. Porque lo decimos, no, Diosito está conmigo, pero andamos todos asustados por lo que no podemos controlar, ¿sí? Y queremos saber hasta cuándo llueve, cuándo no llueve, cuándo va a pasar esto, cuándo va a pasar aquello. Y si no sabemos, entonces estamos estresados. Así que podemos bajarle obviamente un poquito a ese estrés, podemos bajarle un poquito a eso y vivir la vida un poco más tranquilos, vivirla mejor, tener esa capacidad de disfrute. Obviamente se requiere fe para eso. Gracias por tu comentario, me parece valioso. Entonces, Jocelyn Juárez, saludos Jocelyn, un abrazote grande. Qué bueno que estás aquí. Hablemos un poquito más de esto. ¿A qué se debe que tenemos necesidad de control? Aquí acabas de darnos un tip ahorita y obviamente que tienes toda la razón, pero igual quiero aportar un poquito más. ¿Qué tal algunos factores que causan, ¿sí?, esa necesidad de control? ¿Por qué tengo necesidad de control? Yo sé que muchas personas han pagado un alto precio por la necesidad de control, ¿sí? Uno de ellos, yo diría así de inmediato, ¿no? De los factores que influencian la necesidad de control y que obviamente favorecen la aparición, de hecho, en algunas ocasiones, una aparición desmesurada de esa necesidad de control, ¿no? Y una pudiera ser, no sé, situaciones pasadas tal vez, ¿sí?, en las que se experimentó un estado de indefensión. Por ejemplo, ¿qué es un estado de indefensión? Un estado de indefensión es un estado en el que yo no pude controlar la situación y algo malo sucedió. Y entonces el cerebro, ¿sí?, entra como mecanismo de defensa, dice, no, de aquí en adelante yo voy a controlar todo. De aquí en adelante nadie me va a obligar a hacer nada. De aquí en adelante, y entonces ahora queremos, como decían, tomar la batuta de nuestra vida, pero el problema es que luego nos pasamos a querer tomar la batuta de los demás. Sí, una indefensión o un descontrol desmedido, ¿sí?, no sé, pudiera ser una experiencia de abuso, de maltrato, una experiencia de estas que son violación, una experiencia traumática, donde nos sentimos indefensos, nos lleva ahora o nos pudiera estar llevando a ahora reaccionar de manera controladora. ¿Por qué? Porque es una manera en la que nuestro cerebro pudiera estar diciendo, no, a mí nadie me la vuelve a hacer. No, a mí nadie me vuelve a tratar así. No, de mí nadie vuelve a abusar. Y entonces nos pudiéramos fácilmente, por medio del control, convertirnos en los abusadores. Uno de los grandes problemas de las personas controladoras es que lo primero que van a decir cuando les digan que son controladores es, yo no soy controlador. Esa es una realidad. Pero bueno, seguimos hablando ahorita acerca de las causas, ¿sí? Las causas y las consecuencias de la necesidad de control. Por lo pronto, María Figueroa, un abrazo grandotote. De esos ricos apretados. María de Luz Alvarado, que ya está etiquetando. Carmen Sánchez, que está etiquetando también. Gracias a todos ustedes. Jocelyn, excelente noche, hija. Gracias a todos los que están aquí. Me da mucho gusto sus comentarios. Sigo leyendo sus comentarios porque todos podemos en alguna medida aportar en este programa. Todos tenemos autoridad de decir lo que pensamos, esté correcto, esté equivocado, pero de esa manera nos vamos construyendo unos a los otros. Gracias, Iliana. Gracias por seguir compartiendo. Seguimos hablando acerca de causas y consecuencias. Ese estado de indefensión que tal vez sentimos en algún momento en la infancia, hoy nos hace querer todo controlado. Todo controlado.
Pero hay otra razón que es importante. Y es que la baja autoestima o bajo autoconcepto también nos impulsa, ¿sí?, a querer tener control de las cosas. Esa falta de confianza en nosotros mismos. Usualmente decimos, es que yo no tengo confianza en mi esposo o yo no tengo confianza en mi esposa, pero no es falta de confianza en el esposo o la esposa, es falta de confianza en ti mismo, de qué vas a hacer si no está el esposo o qué vas a hacer si no está la esposa. O falta de confianza, capacidad para retenerlo o para retenerla. Note, como no es falta de confianza en la otra persona, es falta de confianza en sí mismo. Sentirse suficientemente atractivo, suficientemente inteligente, suficientemente interesante como para retener a una persona. Y entonces lo que hacemos es decir, no, yo desconfío de tal persona, cuando en realidad estamos desconfiando de nosotros mismos, nuestra habilidad, nuestro valor y nuestra capacidad para retener a la otra persona. Es un tema interesante, ¿eh? Y yo sé que se puede debatir, pero para eso estamos. Podemos hacerlo con toda libertad. Conchi, saludo, Conchi Jovea. Qué bueno que estás aquí. ¿Quién más? Acabo de ver que alguien más entró. María del Carmen. Se me hacía raro. Dije, ¿dónde está María del Carmen Cervantes? Qué bueno que estás aquí. Me da mucho, mucho gusto. Saludos y que todo lo que estés haciendo por allá te vayan bien. Tami. Ándale, Tami, eso, man. Mira, me aventaste un libro aquí completo, pero te lo voy a leer porque me gusta. Existen varios factores, puede estar influenciado hacia la necesidad de control, situaciones pasadas en las que pudo experimentarse una defensión y descontrol desmedido, exactamente. Y ahí está, literalmente, esto es una razón, ¿no? De hecho, ahí tenemos el texto, ya está publicado en las 2 páginas web. Pero sí, tienes toda la razón. O sea, ¿qué más pudiera ser? Yo creo definitivamente que eso también, eso tienen toda la razón. La baja autoestima, la percepción devaluada acerca de nosotros mismos, genera que nos sintamos tan inseguros que si no controlamos a las personas, entonces quedamos como en el vacío, como en la nada, ¿sí? Y sí, tienes razón, el miedo a ser abandonado, el temor al abandono, a la soledad. Todo este tipo de cosas generan estados ansiosos bastante graves. Pero nos damos cuenta que sí, el perfeccionismo, pero yo creo que más que todo, cuando nosotros no sentimos o no tenemos claro nuestro propósito de vida, dependemos de la voluntad y del propósito de vida de otras personas. Y entonces, como nos sentimos dependientes de ellos, ¿qué es lo que sucede? Si nos sentimos dependientes, entonces lo que vamos nosotros a hacer es tratar de controlar a esas personas de las que dependemos para que esas personas nunca nos suelten. Note qué interesante. Y pudiéramos controlarlos de diferentes maneras. Pudiéramos hablar de diferentes tipos de control. Y mencionaba casi al inicio del programa, por ejemplo, podemos controlar de una manera clara y agresiva. No, es que no quiero que hagas eso. O así. No. ¿Verdad? De diferentes maneras. O pudiéramos controlar de una manera sutil. Ándale, yo sé que me quieres. No deja de ser control. Nos damos cuenta entonces, ¿sí?, que estamos utilizando, ¿sí?, diferentes técnicas o estrategias para tener poder sobre aquella persona. Ándale, sí, y te quiero más que ayer. En alguna medida, estamos utilizando el control. El coqueteo, en muchas ocasiones, es una herramienta de control. Nos vamos dando cuenta. Claudia Rodríguez, saludos, qué bueno que estás aquí. Dice, buenas noches desde Vianney, Colombia. Saludos hasta Vianney, Colombia. Claudia, qué bueno que están aquí. Dice Claudia y Ricardo, bienvenido, qué bueno que estás acá acompañándonos. Gracias, Liliana, por seguir compartiendo. María del Carmen, gracias por estar compartiendo. Me da muchísimo gusto que lo hagan. Recuerden que pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas y todos son importantes. Ricardo. Saludos, Ricardo. Qué bueno que estás acá. Estamos aprendiendo juntos desde Chihuahua. Saludos hasta Chihuahua. Un día de estos me gustaría que echáramos una buena platicada, Ricardo. Yo creo que hay cosas que podemos compartir y sumarnos y obviamente proveer en alguna medida mejores recursos para las personas que están
está en la necesidad. Estamos en un mundo que es hoy la víctima de la falta de desarrollo personal por una generación completa, sino más. En las escuelas se dejó de enseñar todas estas cosas, se dejó de enseñar civismo, se dejó de enseñar respeto, se dejaron de enseñar muchas cosas que son sumamente importantes y hoy tenemos consecuencias, una sociedad desorientada totalmente. Nayeli, ya te entendí, Nayeli, qué bueno. Entre muchas de mis terapias soy angelóloga, uno de los que más son dominantes son los ángeles. Ellos trabajan mucho con la dominación, pero ellos lo trabajan para que aprendas a conocer tu ser, tu sufrimiento, poder cuidarte y guiarte. Muchos no creerán en esto y mi respeto. Tranquila, no podemos decir que no creemos en nada que no conocemos. Y yo creo que las personas que sabemos respetar, entendemos que si no entendemos algo, aquí voy, comprendemos que si no entendemos algo, no podemos refutarlo tampoco. Hay cosas que yo antes no creía y que hoy creo. Hay cosas que antes ignoraba y hoy conozco. Así que yo creo que nadie puede decir no creo en algo que no conozco. Entonces, Ricardo, un abrazo. Saludos. María del Carmen, saludos. Alguien más comentó por aquí y no quiero ignorar absolutamente a nadie porque este programa no es mío, es un programa de todos. Dalis Torres, Benjamín Sánchez dice, bendecida noche. Igualmente para ti, qué bueno que estás aquí. Estamos hablando de la necesidad de control, o sea, nada que ver con nosotros, absolutamente nada, más bien para poder entender a otras personas, ¿verdad? Recuerden que la necesidad de control nace en realidad de una inseguridad nuestra. Y voy a repetir lo que decía hace rato porque es importante, decimos que queremos controlar a otra persona, especialmente entre parejas, porque no confiamos en la persona. La verdad es que no confiamos en nosotros mismos sin la persona. ¿Sí? Nos hemos hecho dependientes de otras personas, tan dependientes que queremos controlarlos para proteger esa dependencia. Y son realidades que tenemos que reconocer, porque si no, seríamos infelices cada vez que alguien no se somete a nuestro control. Seríamos infelices, ¿sí? ¿Por qué? Nos conflictuamos también con los demás porque no se someten a nuestro control. Pero tenemos que entender que nadie tiene que someterse a nuestro control. Nosotros que tenemos que someternos a nosotros mismos. Nosotros hemos de entender, de valorarnos, de olvidar el miedo a fallar, olvidar el exceso de perfeccionismo, esa ansiedad o estados ansiosos. Y cuando nosotros calmamos, ¿sí?, estas cosas, cuando nosotros elevamos nuestra autoapreciación, la autocalificación que nos damos inconscientemente todos los días, entonces dejamos de tener necesidad de controlar a los demás. Rosalba Martínez dice, bendiciones, me da mucho gusto poder entrar nuevamente a sus transmisiones. Recuerden que hay casi 500 programas grabados en YouTube, @plenitud total. No, Plenitud Radio 7 en YouTube, y ahí pueden encontrar casi 500 programas grabados en donde estamos compartiendo temas como estos, todos los temas de desarrollo personal, temas de trabajo de equipo, de liderazgo, autoliderazgo y todas estas cosas que son interesantes, que nos ayudan a creer, por ejemplo, temas acerca de sanando mi pasado, cómo construir un futuro que sea exitoso, cómo cumplir el propósito para el cual existo en esta vida y todas esas cosas ricas y bonitas que nos hacen mejores personas. Rosalba, qué bueno que estás aquí. Me da muchísimo gusto. Gracias por compartir. Recuerden que yo valoro cuando ustedes comparten. Recuerden que yo valoro cuando ustedes mandan estrellitas. Valoramos cuando cada vez que le ponen like. Aquellos de ustedes que se ponen picando los corazoncitos ahí. Recuerden que Facebook nos apoya más y distribuye más el programa si tiene más corazoncitos y más like. Así que los amamos por hacer eso. Gracias a los que lo empezaron a hacer en este momento. Gracias, la verdad es que este mundo necesita muchas más personas que hagan esto. Gracias, ahí está, gracias por sus corazones y gracias por sus likes. ¿Qué más podemos aprender acerca de esto? Híjole, la verdad es que tenemos mucho estrés por cumplir o por querer cumplir las expectativas de la sociedad. ¿Por qué la sociedad nos enseña tantas cosas que no necesariamente son reales? Nos enseña que entre más dinero, más feliz. Es una mentira. Y bueno, luego escriben cositas como, bueno, sí, pero prefiero sufrir y tener dinero que sufrir y no tener dinero, etcétera, etcétera. Pero yo conozco gente que tiene mucho dinero. Y un día le dije a uno de ellos, es millonario, y le dije, oye, ¿y cuál es tu más grande preocupación?
Y dijo, mi más grande preocupación. O le dije así, primero le dije, tú no debes de tener ninguna preocupación, ¿verdad? Y volteé y se ríe, tú sabes que sí. Y le dije, ¿cuál es tu más grande preocupación? Cuidar lo que tengo. Entonces primero estamos peleando, preocupados porque no tenemos mucho, y después cuando tenemos, que ahora estamos preocupados por cuidar lo que tenemos. O sea, mejor preocuparnos por las cosas que valen la pena, cumplir el propósito de la vida, vivir una vida plena, aportarle a este mundo y todo lo demás. Tami, qué bueno que preguntas. Dice, las personas vulnerables, me imagino que lloran por todo, suelen ser controladoras. No siempre, porque hay varias razones para llorar, hay varios tipos de llantos, obviamente, hay llanto de alegría, hay llanto de lamentación, llanto de manipulación, o sea, hay 7 diferentes tipos de llantos, porque llora la gente, depende cuál sea. Pero si hablas del llanto de manipulación, sí. Del victimismo. Hay personas victimistas que apelan al llanto para manipular a la gente. Por ejemplo, si sabes que alguien te quiere, te aprecia y se va a ir, no sé, me voy a ir de vacaciones. Ay, si aquí me vas a dejar sola, ¿por qué lloras? Es que y siempre me dejan solo, etcétera, etcétera. Y apelan a este tipo de llanto, ¿no? Y están manipulando y utilizan el llanto como una herramienta, una manera de manipular. Sí, entonces no todos los casos, depende de qué tipo de llanto es el que se está utilizando. Espero te ayude. Conche dice, yo tuve un jefe que llegaba a la oficina y trataba a los empleados del campo con groserías y gritos y nos volteaba a ver como diciendo, miren qué grande soy. Como diciendo, miren qué grande soy. Pero en realidad tenía un temor y se sentía pequeño. Es la verdad. Todo el que tiene ese tipo de actitudes en realidad se siente tan pequeño que tiene miedo que lo vean pequeño de tal manera que actúa como si fuera grande para que no descubran que es pequeño. Es la verdad. Entonces, cuando uno sabe, pues esos gritos y esas actitudes ya no le afectan. A mí me ha tocado personas así y en realidad lo que uno piensa es, pobrecito, tiene miedo de algo y no nos quiere decir. Y dice, para mi sorpresa, conocí a su familia y su esposa e hijas lo trataban a punta de groserías. ¡Claro! Entonces vemos ahí, está tratando de expresar algo que no es por un temor que tiene y aprovechando para desquitarse con alguien. Pero es más profundo que eso, ¿eh? Es todo un caso ahí muy interesante. Y tienes toda la razón. Nayeli dice, una persona controladora es vulnerable ante toda necesidad. ¿Sí? Totalmente. ¿De qué hablo? Que si sufres más, eres el tipo de víctima que anda buscando al manipulador. Sí. Puede ser que sí. Sin embargo, el mismo manipulador está siendo manipulado por sus pensamientos o por los pensamientos sobre los cuales no tiene control. Y obviamente puede ser así. Febe Medina dice, si yo me conozco, puedo conocer a los demás. Totalmente. Gracias, María Figueroa. Gracias por estar compartiendo. Te valoro mucho, te aprecio mucho. Y gracias por estar aquí. Nada más tu apoyo moral, tu presencia aquí en el programa es valioso para mí. La verdad que la valoro mucho, la aprecio. Entonces, el contexto social, las exigencias de la sociedad, las exigencias equivocadas de la sociedad nos llevan en muchas ocasiones, ¿sí? En muchas ocasiones, a querer manipular la situación para que entonces con esa manipulación logramos nosotros o intentamos controlar para poder cumplir con esas expectativas. Las personas con necesidad de control, lejos de lo que aparentan, por el comentario que hacías aquí ahorita, lejos de ser en realidad lo que aparentan, muchos aparentan control, aparentan seguridad, la verdad es que experimentan grandes temores, ¿sí? Temen primero perder el control, temen a los acontecimientos repentinos, o sea, ese tipo de acontecimientos que no están bajo su perspectiva o su gusto. No les gustan las cosas imprevistas, para nada. No les gusta tener incertidumbre de nada y dicen, no, es que yo soy muy organizado, es que yo soy muy perfeccionista, pero en muchas ocasiones están cargados de temores, totalmente. ¿Sí? Se les dificulta, por ejemplo, aceptar los cambios. Tienen dificultad para adaptarse a las cosas nuevas. Y tú le dices, oye, hazme un favor, ¿sabes qué? ¿Podrás hacer esto? Y dice, no, es que me hubieras dicho hace un mes para programarlo. Obviamente hay cosas que hay que programar con tiempo, pero también hay que tener la habilidad de adaptarnos a las necesidades que existan.
Estas personas gestionan muy mal los cambios. Y, o sea, que han perdido esa capacidad o nunca han obtenido la capacidad de improvisar. Obviamente, improvisar no quiere decir hacer las cosas a la y se va. Recuerde que cualquiera que se prepara de antemano podrá en cualquier momento improvisar. Se la voy a repetir porque esa vale la pena, es para la vida. Cualquiera que se prepara de antemano podrá en cualquier momento improvisar. Esa va ahí como entre paréntesis. Es una buena frase que nos ayuda a entender que improvisar no es nada más que, ay, me lanzo a ver cómo me sale. No, me lanzo porque ya he estado preparado. Ya tengo una preparación, porque leo, porque lo he hecho muchas veces. Y ahora sí, si me dicen hazlo, pues sé que puedo hacerlo porque voy al repertorio de la experiencia. ¿Sí? Eso es importante. Pero hablemos de la necesidad de control. Levante la mano de una vez. Va. Total, este programa es de todos y aquí no estamos criticando ni juzgando. Aquí estamos aprendiendo. ¿A quién siente o ha descubierto que tiene necesidad de controlar algo? Estoy esperando los comentarios. ¿Quién ha sentido que tiene necesidad de controlar algo? Yo sé que aquí hay personas que han tenido la necesidad. Algunos ya lo han superado, obviamente, pero hay personas que literalmente la gente les sacaba la vuelta porque querían controlar absolutamente todo. Así que aquí estoy viendo. Leo sus comentarios porque yo creo que la participación es valiosa. María de la Luz dice, qué bueno que ya estudiaste desarrollo personal, que ya sanaste. Alejandra García dice, levanta la mano, Ale. Son realidades. O sea, y recuerde que el primer paso para el cambio es reconocer que tenemos una necesidad del cambio. Hasta Plenitud Radio 7 dice, no sé por qué dice yo, pero bueno, Morena dice, yo también. Ya no sé qué pasó. Rosario García dice, yo también. ¿Sí? Karen García dice, yo también. No te creo, Karen. No te creo. No, es que aquí muchos nos conocemos, nos hemos ido conociendo en los años y es súper interesante la cuestión de las personalidades, los temperamentos y nos damos cuenta. Carmen Sánchez, recuerden que el que tiene más necesidad de control sufre más. Te lo repito. La persona que tiene más necesidad de control sufrirá más. Porque el mundo no se va a rendir a nuestros pies. Rocío, casi te veo, Rocío, levantando la mano y todo eso. Gracias, Nelly, por la aclaración, dice controladores, sí. ¡Tami! ¿Qué pasó, Tami? Dice, mera, a la hora de cocinar y la limpieza en mi casa. Sí, claro. Ahí pudiera haber algunas compulsiones, Tami. Y obviamente las compulsiones nos llevan a veces en ciertas cosas ser así como muy específicos y querer controlar eso. No, aquí nada más yo cocino, aquí nadie toca mis cosas, aquí nadie toca mi cocina, aquí nadie toca mi... Sí, bueno, hay cosas que no afectan a otros, pero hay algunas que sí afectan absolutamente todo nuestro entorno, lo dañan, ¿sí? Lo dañan totalmente y obviamente nos afectan a nosotros y terminan dejándonos solos. Mariana Bonilla dice, reconozco que sí me falta como un granito de mostaza, pero te falta un poquitico de trabajo ahí para abandonar el control. Bueno, lo bueno es que hay conciencia. Recuerde que la inconsciencia o la falta de aceptar nuestra necesidad de cambio nos prohíbe el privilegio del cambio. Repito, ¿sí? La falta, ¿sí?, de la aceptación de la necesidad del cambio nos prohíbe el privilegio del cambio. Poder cambiar, ¿sí?, es un privilegio porque siempre nos permite mantenernos creciendo. Gracias. Sigo leyendo sus comentarios. Interesantes. Me gusta que participemos todos. Entonces, cuando usted ve a una persona muy controladora, dése cuenta que muy profundamente hay una persona con temor. Saberlo es importante porque entonces ya no nos sentimos intimidados por el controlador, ¿sí? Si es pasivo, ya no nos sentimos tampoco, no quedamos víctimas de ese control. Si te guiña los ojos demasiados, cuidado, tal vez te quiere controlar. Si te coquetea demasiado, tal vez te quiere controlar. Es cierto. Control sutil. Entonces, bueno, antes de seguir, porque ya me había inspirado, pero acaba de llegar Gabriel Cedeño. Gabriel, gracias por estar aquí, gracias por comentar.
María Luz Salvador dice, oye, ya no, antes yo ya no, ahora ya no cocino. Bueno, va solo para mí. Bueno, sí, cada quien. Fabiola Gómez, saludos, qué bueno que estás aquí. Estamos hablando acerca de la necesidad de control, sus razones, sus afectaciones y las soluciones para esto. Así que, gracias por venir. Sigo hablando de esto, me llama mucho la atención, ¿no? Cuando las personas que tienen necesidad de control perciben que pierden algo de control, se ponen, como decía alguien, fúricas. Se sienten inseguros. Sienten que se les va de las manos algo que les gusta tener en sus manos. Este tipo de personas entran en un estado como de alerta ante un peligro que no existe. Se sienten amenazadas por la posibilidad de que algo malo suceda y no pudieron prevenirlo de antemano. Sin embargo, esa necesidad de control nos genera altos niveles de estrés. Esa necesidad de control nos hace que la gente nos rehuya, ¿sí? Algunos nos abandonen. Recuerde que, y repito esto porque esta parte yo creo que es una de las más importantes de este programa. Cuando nosotros queremos controlar a la otra persona, no es por lo que la otra persona haga o no haga, es por el temor que tenemos nosotros de no ser suficientes por nosotros mismos. No es el comportamiento entonces de la otra persona, sino el propio. Cuando nosotros nos valoramos, cuando nosotros sabemos nuestro auténtico valor, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esto, dejamos de ser dependientes de que los demás hagan lo que queremos o no hagan lo que queremos. Dejamos ir. La inseguridad genera una necesidad de control. Cuando nosotros nos sentimos seguros, primero sabiendo para qué existimos. Segundo, estando en el camino del cumplimiento del propósito de nuestra vida. Tercero, viviendo una vida plena, entonces dejamos de tener una necesidad de controlar absolutamente todo. Voy a hacer una aclaración, porque no quiero que esta enseñanza sea mal utilizada. Si tú tienes un negocio de lotes y tienes 2 trabajadores o colaboradores, entonces sí necesitas controlar las finanzas, los costos, ¿sí? El mercado, necesitas controlar todo lo que puedas. Yo no me refiero a eso. O sea, cualquiera que tiene una empresa necesita controlar las cosas, controlar el comportamiento, controlar la actitud, controlar el costo de las cosas que compra, el precio al que vende, etc. Eso se tiene que hacer. No hablo de eso, hablo de una compulsión comportamental. Hablo de una necesidad de que los demás hagan las cosas como yo quiero, en el momento que las quiero. Sí, Nayeli, así pierden el estribo. Eso me gusta ese dicho porque lo dice como muy claro, ¿no? Es como pisas, pierdes el estribo y te desbalanceas absolutamente. Nosotros debemos entonces de trabajar en nosotros, desarrollar nuestra autoestima, ganar seguridad, adquiriendo, ¿sí?, recursos emocionales, espirituales, viviendo una vida saludable en todas las áreas. Gabriel Cedeño dice, así es, dejemos que la gente que nos sigue se sienta libre para aportar a su sana manera. Sí, claro, cada uno de ellos. También dice, el principal motivo es que es el miedo al fracaso. Me gusta, tienes razón. Y a lo que los demás puedan pensar de ellas. ¿Sabes cómo le llamo yo también? Le llamo los 2 grandes problemas del ser humano. Los 2 grandes problemas de la humanidad y por qué hacen tantas cosas que no deben hacer y no hacen las que sí deberían hacer, tienen que ver con estas 2 cosas. La necesidad de ser aceptado y el temor a ser rechazado. Y hacemos un montón de cosas que no deberíamos hacer. Adoptamos nuestra voluntad y nuestras conductas a la voluntad de las conductas de los demás, porque tememos ser rechazados o necesitamos ser aceptados. Pero no solo eso, o nos adaptamos o queremos forzar, obligar a que los demás se adapten a nosotros también.
Gracias por estar compartiendo. Recuerden que apreciamos sus likes, sus corazoncitos, apreciamos todos sus comentarios, apreciamos que comparta con los demás y apreciamos las estrellitas. Por ahí le sale abajito donde está viendo el video y tiene unas estrellitas. Si usted le pica unas estrellitas, entonces nosotros llevamos este programa hasta muchos otros lugares. Queremos que este mundo sea mejor de lo que es. Que cada vez más personas vivan de una manera saludable, espíritu, en alma, en cuerpo y en finanzas. Eso sería lo máximo. Y si tú puedes aportar y nosotros aportamos juntos, podemos lograrlo. La necesidad de control. Yo no, diríamos. ¿Qué pasa cuando tenemos necesidad del control y sentimos que lo estamos perdiendo? Obviamente esto es un tipo de compensación o sobrecompensación, diría yo. Cuando sentimos que no contamos con suficientes recursos, capacidades, habilidades o herramientas que nos proporcionen seguridad personal, entonces decidimos obtenerlas por otras vías y esta otra vía es el control. Entonces, la verdad es que cuando nosotros somos controladores, estamos demostrando públicamente, nos estamos vulnerando y todo el mundo se está dando cuenta que tenemos miedo, que tenemos temores, que tenemos inseguridades y que tenemos baja autoestima. Y mire, pensábamos que nos veíamos bien. Obviamente hay otra razón para algunos tipos de control. Por ejemplo, una razón pudiera ser la falta de confianza en la gente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy entrenando a un trabajador y el trabajador todavía no es un experto, todavía no hace el trabajo como yo lo pudiera haber hecho y no genera las ganancias que yo pudiera generar, entonces necesito tener cierto control. Note, no sobre él, sobre sus acciones dentro de la empresa o la organización o específicamente algunas cosas, pero sobre eso, no sobre la persona. Soltar el control no es soltar a las otras personas. Soltar el control es soltarnos a nosotros mismos por la preocupación de lo que los demás hacen. Y eso es importante. Cuando nosotros soltamos el control, nosotros nos liberamos de una responsabilidad que autoadquirimos sin necesidad de tenerla. Soltar el control es ser libres. Soltar el control es decidir en realidad tener una fe que sea práctica, que sea real, que sea verdadera. Si te has encontrado en una situación en la que estás a punto de perder tu relación, tu matrimonio, tu empresa, tu organización, porque estás teniendo mucho control y la gente se empieza a quejar de eso y necesitas ayuda, dinos. Podemos hacer una sesión privada contigo. Ahí está la información disponible. Envíanos un mensaje y hacemos una cita privada para ayudarte. Si en general sientes que te hace falta desarrollo personal o deseas, ¿sí? O deseas en realidad mejorar tu personalidad, tus habilidades de manejo de las emociones, de finanzas, de inteligencia emocional o capacidad para tener relaciones saludables con los demás. Recuerda que damos diplomados de desarrollo personal y te invitamos a tu primera visita gratis. Si te interesa estar y decir, yo quisiera aprender un poquito más de eso, déjanos un mensaje ahorita mismo, déjanos un mensaje de a mí me interesa. Y si nunca has estado, te vamos a dar de cortesía para que estés en uno de los diplomados de desarrollo personal y empieces a disfrutar lo que es vivir una vida plena. Una vida con propósito, una vida con sentido, ¿sí? Vivir una vida saludable, emocional, espiritual, económica, ¿sí? Y física es lo máximo que puedes hacer. Así que ya sabes, si alguien nunca ha estado en uno de estos diplomados y si yo quisiera estar, quiero ir gratis, manda mensaje, inmediatamente nos conectamos contigo y te damos los detalles para que puedas acompañarnos. Ahora sí. La siguiente pregunta sería, bueno, ya sé que soy controlador, ya estoy descubriendo que me rindo, reconozco que sí soy. ¿Cómo lo solucionamos? Primero ya vimos las raíces o las razones y eso nos ayuda para ir solucionando. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos cambiar nosotros? Obviamente, hay que entender de esta necesidad de
de control como algo disfuncional. Es disfuncional, literalmente. En otras palabras, nos afecta para las funciones normales de nuestra vida. Créame, cuando nosotros somos controladores, la gente se da cuenta. Y a veces no nos dice, me retiro de ti, me retiro de tu cercanía porque eres controlador. No nos dicen, nada más empiezan a buscar excusas y se van desapareciendo. Entonces, cuando hablamos de esta disfunción de la vida, ¿sí?, nos damos cuenta que estamos en un problema y que no podemos jamás lograr cumplir nuestras metas, trabajar con gente, formar equipos funcionales, ser líderes productivos. Cuando estamos viendo esta disfunción que se llama control o necesidad de control, nos estamos dando cuenta que estamos viviendo con un factor estresor que no necesitamos en nuestra vida. Porque estamos entonces hipervigilantes de que si los demás hacen, que si no hacen, que si van, que si vienen. Y es algo que no necesitamos nosotros. Le estamos poniendo más carga a nuestro cerebro. Che Osornio, hola, un abrazo. Dice, yo quería controlar todo, pero aprendí a soltar. El control, ¿sí?, es liberador. O sea, dejar el control, a soltar el control, eso es liberador. Se va toda carga, ¿sí? Empecé a cuidarme y a invertir en mí. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, el autoliderazgo. ¿Qué es el autoliderazgo? La capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Sí, ser selectivos con nuestros pensamientos. Promover y darles prioridad a los pensamientos que construyen, que unen, que suman, ¿sí?, que multiplican. Los pensamientos que potencian nuestras capacidades, nuestras habilidades, la calidad de vida y la de los demás. Y reducirles a los pensamientos que son destructivos. Pensamientos divisorios. Pensamientos de temor, de duda. Cuando nosotros empezamos a ser selectivos con los pensamientos, entonces empezamos a cambiar. Empiezan a sanar cosas en nosotros. Empezamos a valorarnos como lo que somos. Empezamos a aumentar nuestra autoestima. Cada vez que nos vemos al espejo y decidimos pensar algo bueno acerca de nosotros, de nuestras habilidades, nuestras posibilidades, entonces se empieza a desarrollar un valor propio tal cual que no necesita controlar a los demás. María del Carmen dice, la gente que tiene necesidad de controlar muchas veces tiene baja autoestima. Exactamente. Son personas inseguras y podría ser en algunas ocasiones narcisistas. Totalmente de acuerdo contigo. Que creen saberlo y creen controlar a los demás como si los otros fueran los de la baja autoestima. Jesús Reyes, hay que estar estable y que no haya más control en uno. Se me fue. En uno o en otro. Que sea algo mutuo y que viva el amor. ¡Ay, me gustó! Me gustó así ese cierre romanticón, así rico, sabroso. Ella le dice, cuando yo me divorcié tenía un controlador a mi lado. Entonces uno de los temas que me enfoqué a la hora de tomar mi carrera fue el autocontrol, el amor propio. Fíjate, ¿qué razón tienes? ¿Cuántas veces queremos que los demás cambien para nosotros ser feliz? Cuando ser feliz no depende del cambio de los demás, sino del cambio propio. ¿Cuántas veces queremos que los demás cambien para ser nosotros felices? Cuando ser felices no depende del cambio de los demás, sino del cambio propio. Porque cuando nosotros cambiamos, cambia lo que vemos. Cambia la gente que atraemos. Cambia la dinámica relacional que nosotros tenemos. Y automáticamente el mundo empieza a verse de colores. Cuando el control es la norma que maneja nuestra vida, determinará la salud de nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en todos los contextos. Absolutamente en todos los contextos. Recuerde que la necesidad de control en realidad no está controlando a otros, nos controla a nosotros. Estoy controlado por mi necesidad de control. Esa es una realidad. Genera importantes conflictos en la vida. ¿Qué hacemos? Yo diría, desarrolla tu autoestima.
Yo diría, aprende autoconocimiento, autoliderazgo. Aprende a hacerte una autoevaluación positiva. Aprende a ser selectivo y empezar a ver más las virtudes en ti que los defectos. Empieza a ver y a mejorar las características positivas en tu vida. A reducir las debilidades o características negativas y empiezas a brillar. Cuando nosotros queremos controlar a otros, estamos cargados de temores. Identifica tus temores y empieza a luchar con ellos. Recuerda que la fe te ayuda a eliminar los temores y las dudas. La fe real, la fe práctica, la fe verdadera, la fe efectiva es aquella que está construida de pensamientos y argumentos de peso tan convincentes que te ayudan a tener seguridad acerca de las cosas venideras. Esa es la fe que te ayuda a eliminar el temor y por lo tanto la necesidad de controlar a los demás. Cierto, gracias por estar comentando. Gracias María Figueroa por seguir compartiendo. Zaira, saludos, Zaira Guerra. Y por cierto, graduada ya de la especialidad en liderazgo organizacional. Dice, al único que debemos controlar es a nosotros mismos y a veces ni eso logramos. Toda la razón, pero no le digas a nadie. Y dice, realmente nadie puede controlar a nadie por más que se esfuerce, pero las carencias y heridas emocionales llevan a esa necesidad compulsiva y obsesiva. Totalmente de acuerdo. Olivia García, buenas noches doctor, bendiciones, excelente tema. Saludos Olivia, qué bueno que estás acompañándome. Jesús Reyes dice, uno ya es feliz y se casa para compartir su felicidad. Toda la razón, ojalá y todo mundo lo supiera, pero nos casamos porque somos infelices y pensamos que cuando traigamos a una persona a nuestra vida, entonces los dos vamos a ser felices, pero la realidad es que solamente son un par de infelices que buscaban la felicidad en uno en el otro. Qué feo se escucha, pero qué realidad. Tiene razón Jesús Reyes, toda la razón. Zaira, todo ser humano tiene la necesidad de controlar, sentir que controla algo ya, que eso crea cierta seguridad emocional, pero toda necesidad excesiva de control solo lleva a un descontrol. Eso estuvo buenísima. El amor y las relaciones de pareja se tienen que basar en pilares tan importantes como el cariño, la comprensión, el respeto o la libertad, entre otros. Pero qué problema tan grande tenemos, Tami, cuando nosotros mismos no nos respetamos, no nos tenemos cariño, ¿sí? No tenemos autoestima, no tenemos una autoevaluación elevada, la autoimagen está destruida. ¿Y cómo puede dar a alguien algo más cuando uno mismo ni siquiera lo tiene para sí mismo? ¿Cómo puede alguien amar a otra persona si ni siquiera se tiene amor a sí mismo? ¿Cómo puede respetar a otros si ni siquiera se respeta a sí mismo? Por eso es importante y no es ser egoísta, invertir primero en nosotros mismos. No olviden una cosa, la mejor inversión que nosotros podemos hacer en la vida está en nuestra transformación. Sanar nuestro pasado, controlar de manera saludable o manejar de manera saludable nuestro presente, para entonces poder bendecir y garantizar bendición en nuestro futuro. Yo quisiera seguirle, pero se nos acabó el tiempo. Recuerden, aquí nos vemos y seguimos hablando acerca de temas que en realidad pueden bendecir tu vida. Búscanos. Cuando no estamos en vivo aquí es porque tenemos algún diplomado, tenemos una clase, estamos compartiendo con alguien en línea o en alguna ciudad, en algún país por ahí, un diplomado de desarrollo personal y liderazgo. Si te interesa, si te quieres sumar, si quieres estar en uno de estos cursos, mándanos un mensaje y con gusto te invitamos. Gracias, bendiciones, un abrazo fuertísimo a todos y cada uno de ustedes. Nos estamos viendo.